Muy buenas noches, profesor y con todos en general. Mi nombre es Obed Ortiz de Garay, alumno de la Universidad Católica C de Sapienza C de Tarma. El día de hoy vengo a presentar la recuperación de la práctica calificada número 3, la materia de física del semestre, bueno, fue del semestre 2022. Vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta nos da un cuadro en el cual teníamos que completar con nuestros códigos. En mi caso, aquí sería 1.7 litros, 1.3 litros, 0.53 litros, 0.6 litros. Una vez completé el cuadro, procedimos a hallar la presión de cada uno de los elementos que nos dio. En este caso, el oxígeno nos sale 0.4178 atmósferas. Lo mismo si hicimos con la presión de Cl2, del helio, también el nitrógeno. Ahora vamos con la pregunta 1.1 que dice, después de abrir las llaves que conectan a los cuatro gases, la presión que marcará el nanómetro, ¿cuánto será? Considera que el volumen de las conexiones es despreciable. Entonces, hallamos la presión total. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, sumando la presión de cada uno de las presiones anteriores mencionadas, el helio, oxígeno, nitrógeno, etcétera, el cloruro de sodio. Entonces, sumando todas las presiones que teníamos, nos sale 1.15, 546. Esa sería la respuesta a la pregunta 1.1. La pregunta 1.2 nos dice, ¿cuál será el gas más rápido y cuál el más lento? Lo mismo, hallamos con una fórmula, reemplazamos los datos que teníamos de la tabla, de los cuatro elementos que nos da, y bueno, la respuesta sería el cloruro es el más rápido y el helio es el más lento, debido a que el cloruro tiene más masa. Vamos con la pregunta número 3, 1.3, que nos dice, la mezcla se calienta a una temperatura de 40 grados centígrados. ¿Cuál será el valor que marque ahora el nanómetro? No, el manómetro, perdón. Bueno, hallamos la presión, bueno, hacemos la fórmula del pavito ratón conocido, ¿no? La presión, volumen, número de moles, el R que es universal 0.80 y la temperatura que siempre debe ser en Kelvin. Cuando nos den la temperatura de centígrados, tenemos que convertirlo a grados Kelvin para poder utilizar la fórmula. Sin eso no podemos utilizar la fórmula del pavito ratón. Bueno, en este caso reemplazamos con todos los datos que teníamos anteriormente. En este caso del oxígeno, del helio, del cloruro y del nitrógeno, con cada uno con sus respuestas respectivas. Y bueno, lo mismo sumamos la presión total. Lo mismo es sumar nada más. Y eso sería la respuesta. Ahora, la pregunta 1.4. Tenemos el valor del oxígeno sería 32, cloruro 71, el helio 4 y del nitrógeno 28. Lo sumamos todo, nos saldría 135 gramos por mol. Ahora, la temperatura total, perdón, la presión total, hallamos en la pregunta anterior que sería, bueno, no es la pregunta anterior, sino que es un dato que tenemos para resolver la pregunta 4. El dato que hallamos fue que la temperatura, bueno, la presión total es de 1.62. La temperatura que nos dan sería de 295 grados Kelvin ya convertidos, porque nos dan en centígrados. Y bueno, la densidad de un gas, esta es la fórmula de densidad de un gas. Eh, Hallamos toda la fórmula, la densidad nos dice que es 9.13775. Ahora, la respuesta en este caso, bueno, la pregunta en este caso nos dice, si con esta mezcla se llena un globo, ¿el globo se elevará o caerá? En este caso, yo digo la respuesta de que el globo va a caer debido a que la densidad es mayor dentro del globo que afuera. Entonces, la densidad dentro del globo es mayor, entonces, por el hecho va a caer del aire. Ahora pasamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, si en mi caso, ¿no? 57 gramos de zinc son atacados por HCl en exceso según la siguiente reacción. Que sería zinc más HCl, bueno, pasamos a convertirlo, zinc, Cl2 más el hidrógeno. Esto hacemos una igualación y pues bueno, empezaremos con la fórmula. Empezaremos con las hipótesis, ¿no? Suponemos que el zinc reacciona totalmente y la otra hipótesis sería que el hidrógeno se comporta como gas ideal. Esto es importante ya que si es un gas ideal nos ayuda muchísimo. Ahora utilizamos nuevamente la fórmula del pavito ratón. En este caso lo transformamos, ¿no? El número de moles igual a m sobre mm.
Bueno, M tenemos el valor que, bueno, de M minúscula tenemos el valor que es 57 gramos de zinc. Ahora aquí, buscando en internet, simplemente encontramos que la masa atómica del zinc es 654, el de cloro es de 300, no, 35,5 y del hidrógeno 1. Eso está en internet, ¿ok? Ahora, tenemos que calcular la cantidad de sustancias implicadas en la reacción. Es decir, la fórmula que mencioné anteriormente. Bueno, la ecuación que les mencioné anteriormente es esto. Tenemos que balancearlo. Bueno, la masa que es 57 gramos de zinc. Ahora, viendo, bueno, sacando todas las respuestas del zinc, el HCl, del zinc, del cloro, vemos con la fórmula. La fórmula esta de aquí, el número de moles. Y pues aquí nos da, en este caso solo tomé el valor del zinc, que sería 0,87755. Ahora, la pregunta de sí nos dice, calcúlese el volumen del hidrógeno producido a una temperatura de 33 grados centígrados y una presión de 1,3 atmósferas. En mi caso, realizamos el pavito ratón, hacemos la fórmula, reemplazando datos anteriores con la R universal que ya sabemos. Y bueno, el volumen nos da como respuesta que es 17,04 litros de hidrógeno. Ahora pasamos a la pregunta número 3. Para esta tenemos esta fórmula, pero esta fórmula se ve demasiado complicada, entonces tenemos que reducirla o simplificarla en este caso para hacerla un poco más simple. Simplificando todo nos da esta fórmula. Ahora, vamos a pasar con los datos que nos da el problema. Nos dice que la temperatura es 107 grados centígrados en mi caso, pero ya sabemos que trabajamos con grados Kelvin, entonces tenemos que convertirlo y convirtiéndolo sería 380,15 grados Kelvin. Ahora la presión en mi caso sería 53,3 atmósferas, el peso atómico sería de 44, la masa de 1 kilogramo. Ahora tenemos esta fórmula, el número de moles es igual a masa sobre peso atómico. Reemplazando la fórmula nos sale 22,73 moles. Ahora aquí se viene un poco complicado, que sería reemplazar en esta fórmula todos los datos que tenemos, incluyendo el número de moles. Añadiendo la fórmula esta, nos da como respuesta que el volumen es igual a 2,69, con más decimales, claro, pero traté de simplificarlo solo en 6 decimales. El volumen ocupado es de 2,69 litros. Bueno, con más decimales, claro, pero ahora simplificando a 2 decimales sería 2,69 litros. Esa sería la respuesta. Pasamos a la pregunta 4, que nos dice 207 gramos de HG a 100 grados centígrados se añaden al agua a 20 grados centígrados. La masa del agua es de 83 gramos y el calorímetro de cobre es de 23 gramos, en mi caso. Bueno, entonces vamos a hallar primero la cantidad de calor de mercurio, que nos da como respuesta 28,56. La ganancia de calor del agua y el cobre, que nos da como respuesta 355,841. Igualmente hacemos la igualación, o sea, igualamos el agua y el cobre, igualamos al mercurio. Y con eso tenemos una respuesta que TF es igual a 297,80 grados Kelvin. Después de eso no pude seguir solucionándolo, me quedé en esa parte. No pude seguir con la resolución. Ahora pasamos a la pregunta número 5, la cual nos dice, un grupo de estudiantes de ingeniería realizaron un proyecto utilizando el proceso de Haber-Bosch. También nos da una fórmula que sería N2 en gramos más 3H2 en gramos. Se convierte en 2NH3, balanceando. Ahora, para la pregunta 5 nos dan 4 condiciones, si mal no estoy, sí, correcto, 4 condiciones. En la condición 1 que nos dice que entra a un reactor a 300 grados centígrados y 300 atmósferas. La condición 2, y luego a una presión constante se eleva a 400 atmósferas y a 500 grados centígrados.
La condición 3 sería que la mezcla se comprime a 3/4 de su volumen inicial, a 600 atmósferas. Finalmente, el gas producido se enfría hasta alcanzar la temperatura de 150 grados. Y esto sería la condición 4, a 150 grados. De acuerdo con el proceso mencionado anteriormente, pregunta 1. Nos dice dibujar el diagrama PV del proceso e indique las presiones y volúmenes en cada etapa. Considere que se parte de, para mi caso, 733 moles de mezcla. Aquí en la imagen podemos ver nuestras condiciones. Condición 1, temperatura 300, presión 300 atmósferas también. Condición 2, 500 grados centígrados. La presión a 450 atmósferas. La presión 3. La condición 4. Esta es la condición 4, me le voy a poner el número 4. Ahora, primero vamos a calcular el volumen A. Utilizamos la fórmula Pavito-Ratón. Nos sale que el volumen A es 179.115 litros. Lo mismo con el volumen B, que nos sale 179.115 litros. Bueno, eso ya es lo anterior. Bueno, no, sí, claro. Sale lo mismo que el volumen A. El volumen C, como nos dice 3/4 de su volumen, multiplicamos por el volumen B. En este caso nos saldría el volumen C 134.336 litros también. Ahora, calculamos la presión menos... calculamos la presión, claro. Y la temperatura también. Entonces, hallando todo esto nos daría el volumen D. Reemplazamos los datos. La R con el pavito ratón. Esta es la fórmula del pavito ratón ya que aplicamos aquí, aquí y aquí. Pero para simplificarlo aquí solo lo puse de frente porque, bueno, es la misma fórmula que utilizamos aquí. Presión por volumen es igual a la R por la temperatura sobre el número de moles. Por el número de moles. La R es universal, la temperatura tenemos, presión también tenemos, el volumen estamos hallando. Y lo mismo, ¿no? El volumen D nos sale 71.230. Ahora calculamos la temperatura y la presión. Bueno, la temperatura, ¿no? Perdón. También con la misma fórmula del pavito ratón. Reemplazamos datos que ya teníamos anteriormente, 600, todos los datos que teníamos anteriormente, y la temperatura se nos sale que es 1099.443. Y aquí tenemos el gráfico, ¿no? Los volúmenes que hallamos, que se encuentran aquí, 71, 134, 179, son ubicados en esta parte. Ahí 71 también, por eso dice volumen en litros. Y también aquí son, bueno, aquí me olvidé poner, pero aquí son atmósferas, las atmósferas que nos pide el problema. Bueno, la 5.2 sería calcular la entropía final. Bueno, esta es la fórmula de entropía. La entropía final sería, para resumirlo porque ya no me alcanzaba hoja, la entropía final sería menos 620.41. Ahora, con la pregunta 6, nos dice, se introduce calor en una muestra sólida XD, para mi caso de 573 gramos, a una tasa de 13 kilojoules sobre minuto, mientras su temperatura en función del tiempo. La gráfica de sus datos se muestra en la figura que está al costado. En este caso no lo puse, pero está en las preguntas. Entonces, para empezar a resolver esto, tenemos que tomar los datos. Muestra de 573 gramos. Tenemos que convertirlo a kilos. Y en este caso sería 0.573 kilos. Me olvidé poner ahí la simbología. Y el calor también. Bueno, el volumen, perdón. Sí, correcto. Eso también lo convertimos a joule por minuto nada más. Y sería 13.000 joules por minuto. Ahora, pasaríamos con el 6.1, si mal no estoy. No, todavía no. Bueno, vamos a calcular primero los calores latentes. Bueno, primero haremos con la fórmula de calor es igual a 13.000 sobre 13.000 joules sobre minuto por 1.5 minutos, que eso nos muestra en la gráfica, por cierto. Y esto nos daría igual a 19.500. Esto lo pasamos a LP es igual a 19.500 sobre 0.563, que esto es la masa.
Esto básicamente es la masa y nos sale que LB es igual a 34.031.41. Bueno, con más decimales, pero aquí lo puse para resumir. Ahora, los calores específicos. La primera calor específico sería la fase sólida. En la fase sólida, ¿qué hacemos? Pues, bueno, es simple, nada más hallamos 13.000 joules por minuto por un minuto, y esto nos daría igual al mismo, ¿no? 13.000 joules nada más, y eliminaríamos la variable de minutos y lo reemplazamos. El calor específico en la fase sólida nos daría como respuesta 1512,50 joules. Lo mismo hacemos en la fase líquida. La misma fórmula de la anterior, eliminamos los minutos, ¿no? Pero esta vez lo multiplicamos por 1.5 que nos daría 19.500 joules. Hacemos el calor específico en la fase líquida, nos daría 1134.380 joules por kilogramo por grado centígrado. Arriba también es kilogramo por grado centígrado. Ahora en la fase gaseosa, hallamos lo mismo, 13.000 joules por minuto por 0.5 esta vez. Eliminamos los minutos, nos daría 6.500 joules. Y bueno, el calor específico en la fase gaseosa sería de lo mismo del anterior, 1034.38 kilogramos por grados centígrados. Ahora, en esta parte realicé calcular un nuevo punto de equilibrio cuando la sustancia llega a 50 grados en un minuto. Como vemos en el gráfico de 10, 20, aquí sería 30, pero aquí sería la temperatura específica, no sabemos de 40 y 50. Sería el calor 1, calor 2 en esta intersección, calor 3 en la barrita, calor 4, calor 5 en la intersección y calor 6 en la fase última. Ahora usamos la M que nos da como dato que es 450, lo convertimos a kilogramo porque nos da en gramos. Cuando convertimos a kilogramos nos daría 0.45 kilogramos. Y la masa anterior que tenemos, que bueno, en mi caso sería 0.573. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fácil, vamos a hallar cada uno de los calores. La fase sólido, la transición, fase líquido, la líquido otra vez, la transición y fase sólida. Y bueno, gaseoso. Como vemos, en la fase sólido, hallamos con la masa, multiplicamos con el dato que teníamos arriba, que es este, el calor específico en cada fase, reemplazamos, ¿no? Si es sólido, buscamos aquí arriba, fase sólida, no tenemos 1512.50, entonces lo reemplazamos en este punto, 1512 lo multiplicamos por 20, nos dice, eso daría esta respuesta, 6.806.25, y así en la transición utilizaríamos también lo mismo, pero de la parte de aquí arriba, que sería solo los calores latentes, sin ningún calor específico, claro. Sería calor latente. También la transición en la fase líquida, también y en la transición. Solo en esos tres aspectos no se utiliza calor específico. Bueno, sacado una respuesta multiplicando y bueno, para hallar esto teníamos que sumar todo. Sumar calor 1, calor 2, más calor 3, más calor 4, menos calor 5, más calor 6. En este caso se va el calor 6 con calor 4. ¿Por qué? Porque este es positivo y este es negativo y este es positivo. Entonces se elimina. Este igual vamos a 0, ¿no? Entonces la temperatura específica sería, en mi caso, 31.985, bueno, 9.085 grados centígrados. Y bueno, eso sería toda la resolución que logré hacer sobre la práctica calificada número 3. Y bueno, eso sería todo. Muy buenas noches, profesor.